recibir a Evo Morales. Presidente, buenos días. Muchas gracias, Marco, por invitarme a esta entrevista y sobre todo, a nombre del pueblo boliviano, felicitar por el gran trabajo, un medio de comunicación tan afectiva, emotiva, educativa que hizo usted desde Bolivia. Felicitarle a usted y a todo su equipo de trabajo. Yo le agradezco mucho en nombre de todos los compañeros. Presidente, ¿cómo está su situación hasta ahora? Bueno, primero, espiritualmente fuerte. Como decía en algún momento, llegué a México el día 12 de noviembre, destrozado, triste. No sabía qué estaba pasando, qué había pasado. No sabía si era presidente, no era presidente, estaba en Bolivia, no estaba en Bolivia. Duro. Nunca he vivido como he vivido, pero lo más importante, nuevamente quiero agradecer, gracias al presidente de México, de Argentina, de Venezuela, de Paraguay, me ayudaron a salvar la vida. Usted ha vivido en Bolivia como estaba esos días. Llego a un mes exactamente a Argentina, el 12 de diciembre, ya fuerte, fortalecido, convencido, animado, y estamos convencidos que en las próximas elecciones vamos a ganar las elecciones en Bolivia. En este mes, en este viaje que usted ha hecho, en este derrotero por América Latina, ¿qué cosas tiene en claro? ¿Hubo gente que en Bolivia usted pensaba que era amiga, que al final le terminaron clavando un puñal por la espalda? Yo diría que la policía, especialmente sus comandantes, no acompañaron ese gran esfuerzo del pueblo boliviano de cambiar Bolivia. Tampoco acompañaron a algunos comandantes de las Fuerzas Armadas. Y solamente un dato. En mi gestión, gracias al proceso de cambio, ha habido oficiales de las Fuerzas Armadas con apellido Mamani, Quispe, Condori, Vilca, muchos. Y cuando ha habido este problema, a los oficiales de áreas rurales, especialmente del trópico, los encuartelaron. Porque alguien dijo, yo no voy a disparar, porque ahí abajo está mi mamá y mi papá. Al frente está mi mamá y mi papá. Digo esto porque ¿quién resistió al golpe de Estado? Otra vez el movimiento indígena originaria. Todos los muertos de La Paz, en Sencata en especial, aymaras. Todos los muertos en Cochabamba, quechuas. La mayoría del trópico de Cochabamba también son quechuas aymaras. Entonces sus padres al frente a los militares, o algunos pilotos de arriba, no vamos a disparar, y les encuarteló a los subtenientes, tenientes, hasta capitanes de las Fuerzas Armadas. No son todas las Fuerzas Armadas, lamentablemente los comandantes, será por plata o será por una cuestión de clase, pero cambiaron evidentemente alguna tradición. Presidente, quiero hacer una pregunta más y quiero que mis compañeros en el piso puedan realizar las preguntas. ¿Usted piensa que esto que sucedió en Bolivia, que se replicó en Chile de otra forma, con otra cara, que también sucedió en Ecuador, es un plan que es más arriba de lo que estamos viendo? ¿Es un plan latinoamericano para desequilibrar, para que Latinoamérica sangre? Para mí los levantamientos, las sublevaciones en Colombia, en Ecuador, en Chile son totalmente diferentes a este grupo de racistas, fascistas que acabaron golpismo en Bolivia. En Bolivia nace o renace el neofascismo, el neorracismo, porque en tiempos de 60, 80, década 60 habían fascistas. Acabaron con el bancerismo, los falangistas. Yo pensé con el Estado plurinacional hemos enterrado, pero renacieron y ¿qué es mi pequeña evaluación? Como un presidente, el Trump de Estados Unidos, con una mentalidad racista, fascista, el poder es el que manda y no el pueblo, eso se replica en algunos países. Eso vi en Perú, en la posesión del presidente Pedro Pablo Kuczynski. A mí me sorprendió algunos pequeños letreros con mensajes racistas. ¿Qué está pasando eso? Y no se puede entender que en el siglo XXI, que algunos, no son todos, jóvenes, con esta mentalidad racista, fascista, hasta golpista. Entonces, ¿cómo enfrentar? No ahora, porque que yo sepa,
las nuevas generaciones son más solidarias, más humanos, comparten, conocí muchos jóvenes en Cochabamba en especial, ¿no? Frente a la comunidad de sus padres, de la clase media alta, se van a los barrios para vivir con los pobres, ser solidarios. Pero ahora hay este grupo, pero tenemos la obligación de cómo enfrentar en toda América Latina. Permítame, presidente, que tengamos ya que tenemos esta oportunidad y agradeciéndole mucho la gentileza. Chicos, los escucha Evo Morales acá. ¿Qué tal? Evo Morales, Daniel Gretzel y todo el equipo los saludan. Por supuesto, agradecer este tiempo, esta posibilidad de dialogar con usted, analizar la situación actual desde lo personal y también de lo que ocurre en Bolivia. Yo recuerdo, antes de partir, de dejar su país, dijo que estaba a la orden de asesinarlo. Ha pasado el tiempo, ha estado en México, en Cuba y hoy es un refugiado político aquí en nuestro país. ¿Siente usted que todavía se mantiene esa orden de asesinarlo? Le informaré dos temas, dos acontecimientos. El día 9, sábado 9 de noviembre, yo viajé de La Paz al trópico de Cochabamba. Y antes que levante el vuelo, información de la avanzada, equipo de seguridad de las Fuerzas Armadas. Intentaron tomar el aeropuerto los policías en Chimoré, pero la avanzada reforzó el equipo de seguridad con las Fuerzas Armadas y no hubo nada. Y cuando bajé del avión, un oficial, poco nervioso, me lleva a un costado y me dice: Presi, recibí estos mensajes y llamadas telefónicas. El mensaje que decía: entrégueme a Evo, nosotros nos operamos, el operativo lo hacemos a cargo. Pero ¿qué habían dicho en la llamada? Me entregas, tienes 50 palos grandes. Yo pregunté, ¿en qué consiste 50 palos grandes? ¿Qué son 50 palos grandes? Le ofrecen $50.000. Le ofrecen $50.000 al oficial. $50.000 por su cabeza, por matar a Evo, por entregarlo a Evo. Así es, primero. Segundo, bueno, puede cometer bastante. El momento de salir, domingo, debe ser 10:30 de la noche más o menos, porque el avión aterrizó de México a las 9:25. Usted sabe muy bien, cuando levantó el vuelo para llegar a las 13:15, hicieron volver el avión de México hacia Lima, Perú. Pero por fin llegó 9:25 el avión a Chimoré. Carreteamos para levantar el vuelo, porque estaban concentrados todo el día más de 10.000 compañeros para dar seguridad, porque en el día sospecharon gente civil movilizada que eran militares o policías. En una hora había más de 10.000 compañeros controlando el aeropuerto para dar seguridad. Pero yo le pregunto esto, esa gente Evo, se quedó unos 6.000, 7.000. Yo le pregunto esto. Entonces, hoy, en la actualidad, ¿usted todavía recibe información de que el objetivo no es detenerlo por la orden de captura que hay, sino que el trasfondo, la intención es asesinar a Evo Morales? Termino. Cuando estamos por levantar el vuelo, una llamada telefónica que el tiempo de permiso terminó y vuelva, otra vez tenemos que retornar a la terminal. Y aquí la llamada del hermano vicepresidente ha sido tan importante, textual al comandante: si usted no nos da permiso, va a arder el aeropuerto, va a arder sus soldados, va a arder el avión, vamos a arder nosotros si no da permiso. Aquí están más de 10.000 compañeros concentrados. Ese momento el comandante de la Fuerza Aérea Boliviana comunicó al piloto: tienes permiso para levantar. Claro. Y además no podíamos entrar a Lima, Perú. Así, ¿qué quiero decirle? Todo la andanza del día 11 estaba bajo el control de Estados Unidos. Claro. En este momento no tengo ninguna amenaza, no tengo ni información, pero quiero que sepa, es instrucción del gobierno norteamericano que Evo no entre a Bolivia, ni siquiera vaya a la frontera entre Argentina y Bolivia. Y yo solo pregunto, ¿es miedo al Evo? ¿Miedo al instrumento político? Porque si bien están pidiendo elecciones libres y transparentes, dejen de perseguir a dirigentes,
a políticos en Bolivia. Lo mejor que puede hacer, si el caso contrario, serán elecciones sin democracia. Ese siento. Evo, con respecto a este tema, ¿cuándo se desarrollarían las nuevas elecciones en Bolivia? ¿Estaban analizando presentar o llevar o elevar el informe en enero del año próximo, en muy pocos días, y se hablaba de marzo? Pero a usted no lo dejan, participar, actuar, trabajar desde la Argentina ahora como refugiado político. Digo, ¿serían unas elecciones abiertas, populares o no? Anteayer, la Asamblea Legislativa Plurinacional ha elegido democráticamente los nuevos miembros del Tribunal Supremo Electoral. Ayer me informé que el 2 de enero van a hacer la convocatoria correspondiente, con convocatoria para poder hacer conocer cuándo son las elecciones. Mientras hay persecución política, mientras hay asilados, mientras hay hermanas y hermanos en las embajadas, sin salvoconducto, por tanto, eso hace ver que no hay elecciones limpias ni transparentes. Ni limpias lo que me ni decía transparentes. Morales, Sí. antes de salir al aire, que él sin candidato gana, por amplia mayoría, gana sin candidato todavía no tiene candidato y él ya se da como ganador. Estamos escuchando en los medios de comunicación encuestas, no es encuesta de nuestro movimiento político más IPCP, sino encuesta de la derecha. En las encuestas seguimos siendo primeros, especialmente el eje central, que es la Ciudad del Alto, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, donde está concentrado la mayor población boliviana. Sí. Y en las áreas rurales ustedes saben muy bien cómo es el apoyo y por tanto soy muy optimista, muy optimista. Vamos a ganar las elecciones que vienen el próximo año. Presidente, Gustavo Chapur, mi nombre. A ver, ¿qué opinas sobre las declaraciones muy recientes de Jair Bolsonaro, cuestionando en realidad fuertemente a nuestro presidente, al presidente Alberto Fernández, por darle el estatus de refugiado justamente en nuestro país y que su único objetivo sería desestabilizar? No tengo esta información. Primero quiero decirles, no tengo nada que comentar sobre Argentina con los países vecinos, Sí. por una cuestión de refugiados. Quiero pedirles de manera muy respetuosa, porque esas son normas internas. Eso sí puedo comentar sobre Bolivia, los acontecimientos políticos, económicos, sociales, los problemas que se tienen en Bolivia. Quiero pedir mis disculpas. Como refugiado, un proceso de conseguir refugio, tengo que cumplir con las normas argentinas. Justamente le amplío un poquito la pregunta con respecto a eso, porque a veces no se termina de entender justamente qué es lo que incluye el estatus o la calidad de refugiado. Usted puede hacer declaraciones políticas referidas a la realidad de su país, pero no de nuestro país o de Latinoamérica, o sea, solamente de Bolivia. ¿Eso le está permitido? Se me dijo fundamentalmente en el país donde tengo asilo o refugio, no tengo que participar en temas políticos, sociales. Eso me recomendaron y se me orientaron los juristas. Sí. Y respeto muchísimo este refugio y repito nuevamente, no podía hacer ningún comentario sobre temas que conciernen a Argentina con otros países vecinos. Presidente, usted recién mencionaba que hay una orden de Estados Unidos en donde no le permiten ni siquiera acercarse al límite fronterizo entre Argentina y Bolivia. ¿En algún momento va a traspasar esta orden que tiene el gobierno actual boliviano desde Estados Unidos y se va a animar a cruzar la frontera y va a llegar y va a volver a su país? ¿O va a mantenerse alejado? Yo tengo mucho deseo de volver rápidamente a Bolivia, acompañar a nuestros candidatos. No solamente somos compañeros, somos campañeros, expertos en hacer campaña, pero hay tanto miedo del gobierno de Estados Unidos. No importa, vamos a ver la forma de cómo organizar esta orden de aprehensión que emitió fiscales hace 2 días atrás. Es totalmente inconstitucional e ilegal. ¿Por qué? Primero, ¿por qué?
Primero, yo presenté mi denuncia y la Asamblea Legislativa Plurinacional tiene que convocar a una plenaria para aprobar o rechazar mi renuncia. Hasta ahora no hay esa plenaria en la Asamblea. Por tanto, los juristas me dicen que sigo presidente. Segundo, si así hubieran aprobado mi renuncia, la Asamblea tiene que convocar, ¿no?, y hacer quórum y cumplir con la Constitución, que es sucesión constitucional. Tampoco hubo eso. Así se autonombra con alguna gente que estaba en la Asamblea. La policía y las Fuerzas Armadas no dejaron entrar ni el lunes, martes a nuestros asambleístas a la sesión. El día miércoles gasificaron, agredieron. Es golpe, golpe, golpe. Y tercero, quiero que sepan, en el 2015, por ley, se proclama Evo presidente del 22 de enero del 2016 al 22 de enero del 2020. Esa ley que proclama después de las elecciones no ha sido abrogada ni ha sido derogada, menos declarada inconstitucional. Por tanto, por tres razones. Primero, no se trató mi renuncia. Segundo, no ha habido sucesión constitucional, tampoco reunión de la Asamblea. Tercero, por esa ley, sigue siendo presidente. Claro. Por tanto, no corresponde juicio ordinario, menos una orden de aprehensión. Pero como es un mandato, una orden de Estados Unidos, el gobierno de facto, sí, algunos miembros de la justicia boliviana se someten a esa instrucción. Eso no se puede entender. A Evo, si tienen que procesarme, es un derecho de cualquier ciudadano, cualquier hermana y hermano, presentar una demanda penal, si ha cometido el error, al fiscal. Y el fiscal tiene que derivar a la Corte Suprema de Justicia. Claro. La Corte Suprema de Justicia tiene que derivar a la Sala Penal. Y si hay algún argumento legal, algún elemento legal que ha cometido errores en temas penales, sí, nuevamente al fiscal, y el fiscal tiene que pedir a la Asamblea Legislativa Plurinacional su aprobación para un juicio de responsabilidades. Presidente. Con 2/3, y ahí empieza el proceso. Entonces no corresponde el juicio ordinario, sino juicio de responsabilidades. Aquí lamentablemente no están respetando las normas bolivianas. Bien, estamos hablando en exclusiva con Evo Morales, el presidente de Bolivia. Hoy refugiado político en la Argentina, con el apoyo justamente del gobierno nacional, con el jefe de Estado, Alberto Fernández. Le quiero consultar esto. Veía imágenes que no son normales para un presidente. Jugar al fútbol, como lo hizo usted hace muy poquitas horas, hace muy poquitos días. Ir, participar de un partido de fútbol abiertamente, con gente que no conocía. Y llegó en su auto manejando, sin custodia. Hay un pedido de detención y sabemos que, por orden del presidente Fernández, han redoblado justamente el personal de seguridad en la casa donde reside actualmente. ¿Teme usted quedar detenido en la Argentina o ser detenido en la Argentina más allá del operativo de seguridad que lo protege ante estas decisiones de salir, por ejemplo, a jugar un partido de fútbol y hacerlo sin escolta? ¿Teme quedar detenido? Bueno, primero a mí me encanta el deporte. Aprovechando el deporte, un saludo al hermano Armando Maradona, admirador de él. Le acompaño varias veces en La Paz, conversamos bastante. Diego Armando Maradona tenía un reconocimiento a la Asamblea Legislativa Plurinacional como gran defensor del fútbol, inclusive el fútbol en altura. Segundo, como me encanta el deporte, me invitaron a jugar. No era un partido oficial, campeonato, sino una forma amistoso. Fui en el carro, creo que el Martín Sivac, un escritor, me llevó de donde venía, también me dejó, a veces algunos como un tal Serrano, argentino. También quiero ser sincero, desde hace 2 o 3 días, mediante mis compañeros pidieron un poco de seguridad y ahora estoy con seguridad. No sé si por normas internacionales es una responsabilidad cuando uno es perseguido político y consigue asilo o refugio, pues los gobiernos tienen que acompañar.
Yo me acuerdo en Bolivia también cuando Sí. corre el riesgo la vida de algún asilado o refugiado, acompañamos. Esa es la experiencia que tengo. Y repito nuevamente, no creo que sea un delito jugar. Deportes salud, deportes integración. Y yo quería comentarles cómo me integré para hacer primero el sindicalismo, después lo político, gracias al fútbol. Además, Dani, sí. Evo es un hombre que nos comentaban en Bolivia que le gusta levantarse muy temprano, arrancar las actividades. 4 de la mañana, presidente, 5 de la mañana. Le gusta hacer incluso la reunión de gabinete muy temprano y arrancar las actividades muy temprano. No, yo sagradamente me levantaba a 4:30 de la mañana, ducharse y a las 5 de las primeras reuniones. El gabinete cada miércoles a las 5 de la mañana, aunque también tengo recuerdo, algunos ministros se dormían. Muy pocos, Sí. pero es un trabajo, es compromiso. Yo sigo convencido, la política es la mejor ciencia de servicio, de esfuerzo, compromiso. Hay sacrificio por el pueblo, en caso mío, por los más humildes, por la gente más pobre. Esa es la política. Está bien. Yo ahora, Gustavo Chapur, le quiere hacer una consulta. Sí, Gus, por favor. No, recién está hablando de su afición deportiva y justamente esto se conoció hace muy poquito. El gobierno de facto de Áñez ordenó sacar todas sus imágenes, digamos, y su nombre de todos los complejos deportivos de Bolivia, sosteniendo que en realidad eso se hizo con plata de todos los bolivianos y no de su bolsillo. Eso por un lado quería preguntarle. Y por otro, si usted, ¿qué le respondería hoy a la OEA con respecto a su denuncia, la denuncia que hizo la OEA por las supuestas irregularidades en las últimas elecciones en Bolivia? Mira, hicimos tantos campos deportivos, unidades educativas, tanta obra, solamente con el programa Bolivia Cambia. En 3 años, más de 15.000 obras. Acaba de comunicarme de Cochabamba, perdón, de Oruro. Alcaldes, movimientos sociales, gobernador del departamento de Oruro, hace un momento, antes de empezar con la entrevista. Me dice, inaugure obras. No, yo estoy para inaugurar, no soy autoridad. Inaugure por teléfono. No puedo. Esa ya no es mi atribución. Entonces por lo menos saluda. Yo puedo. Inaugura por teléfono saludar. Con relación a los nombres de campos deportivos, unidades educativas. Antes había. Yo siempre he rechazado, no lleven mi nombre. Varios. He sugerido nombres de ex líderes. Pero igual se han impuesto. No es mi deseo que unidades educativas o campos deportivos lleven mi nombre. ¿No? Y una vez nos visitó a ver Ban Ki-moon, Sí. ex secretario general de las Naciones Unidas, y compañeros emocionados, ha puesto un campo deportivo Ban Ki-moon. Una vez nos visitó el secretario general de UNASUR, Samper. Me visitó, hemos ido a inaugurar, en ese momento los jóvenes se emocionan, este estadio se va a llamar Samper. Así deciden. Entiendo perfectamente la bronca que tienen, he escuchado decir que levante todos los nombres de unidades educativas, de campos deportivos, que lo hagan. ¿Cree que con eso va a sepultar al Evo? Lamentablemente los criminales quieren criminalizarme. Repito nuevamente, hace un momento me están pidiendo que me inaugure telefónicamente las obras. No es mi atribución eso. Segundo, el informe de la OEA, anticipada además de eso, del día domingo de la madrugada del 10 de noviembre, ha incendiado Bolivia y muertos. Telefónicamente, con 2 testigos, 2 ministros de entonces, canciller y ministro de Justicia, yo dije, si sacan ese informe van a ser responsables de las masacres. Con se va a incendiar Bolivia, ¿cómo qué? Pero también saludo la decisión tomada hace 2 o 3 días atrás, donde condenan el golpe de Estado en Bolivia, la sesión extraordinaria de la OEA, o misión extraordinaria, no sé cuál sea el término exacto, Sí. pero sí, lamentablemente, Luis Almagro, ese equipo que ha ido a una auditoría electoral, se equivocaron. Presidente, Hicieron mucho daño. el hombre que tiene usted al lado, nuestro compañero, colega Marco Bustamante, hizo un excelente trabajo, representando a Crónica HD en Bolivia, contando detalles, mostrando imágenes terribles de los ataques, de las agresiones, de los crímenes, como nadie lo mostró.
como nadie lo mostró, se lo puedo asegurar, como ningún canal de la Argentina o de otra parte del mundo, mostrando cómo las mujeres de pollera, por ejemplo, eran reprimidas, que recibían disparos. Y habló de masacre. ¿Hay detenidos por esas masacres que usted mencionaba? Primero. Y segundo, ¿continúan las masacres en Bolivia? Porque nosotros, Crónica HD, como gran parte de los medios, no podemos ingresar, nos echaron, por mostrar y contar la realidad. Mira, nuevamente volver a la conversación que hicimos hace un momento, el racismo, el fascismo vuelve, acaba en golpismo en Bolivia. No puedo entender que grupos de familias humillen a la gente humilde, al indígena. Nos quitan el triunfo en la primera vuelta al movimiento indígena, anulan el voto del movimiento indígena, afectan otro símbolo que es la obispala, una obispala milenaria, ahora se convierte como un símbolo continental y cultural. Saludo acá en Argentina cuando veo en las calles, en las casas colgado obispala, mira en Argentina, esa gran solidaridad, somos de la patria grande. Y no se puede entender cómo pues algunos grupos pueden estar ahí humillando a los más humildes. De verdad comparto sus opiniones y me respeto, mi admiración de este medio de comunicación, Marco en especial, lo que ningún medio de comunicación de Bolivia ha transmitido, han hecho esas imágenes. En el mundo saben que ha habido golpe. En Bolivia piensan que todavía ha habido fraude. Quiero decirles, hermanos, yo vengo de las familias muy humildes. Parte de nuestra ética, de nuestros valores es no robar, no ser mentiroso ni ser flojo. En quechua, amasúa, amayuya, majeya. Ese viene de la familia, eso viene de la comunidad indígena originaria. ¿Cómo va a estar pidiendo que me hagan ganar con fraude? No entiendo. En el informe de la OEA, ¿qué dice? Los que ganaron en las mesas, actas de escrutinio, ganaron con 70, 80, más del 90% de fraude. ¿Saben? Una comunidad indígena originaria milenaria, Raja y Pampa, había ganado con 97%. Yo preguntaba, ¿dónde está el 3%? Claro, las abuelitas, abuelitos se equivocaron. Sí. No ha habido voto para la derecha. Eso es para OEA, esa delegación que ha ido es fraude. Entonces, no, mi respeto, mi admiración a este medio de comunicación. Ha tenido repercusión internacional, asistando la vida, el equipo que ha ido allá. Totalmente, presidente. Yo siempre digo, tema comunicación es educativa, informativa, hasta reflexiva para la liberación de los pueblos. Leo Arias le quiere hacer una consulta. Sí, yo quería preguntarle a Evo, ¿cómo tomó algunas imágenes que se han viralizado en las redes sociales de Áñez, por ejemplo, disfrazada con gorritos de Papá Noel, ironizando sobre algunas situaciones que se vienen ahora a fin de año en Bolivia? ¿Cómo tomaste esas imágenes y esos disfraces que utilizó Áñez? Primero, al ver esas imágenes, cuánta gente ha llorado, ha botado lágrimas. Al ver ese esfuerzo, ese compromiso de este medio de comunicación, igualmente emociona y saluda, respeta. Así deberían ser los medios de comunicación y no sometidos bajo un amedrentamiento de la ministra de Comunicación. ¿Qué dijo? Sean medios de comunicación nacional e internacional, a los sediciosos a detenerlos. ¿Escuchan ustedes? ¿Han escuchado esa información? Sí. Hace 2 o 3 días de su ministerio, yo diría supuesta ministra de Comunicación. Ahí pueden darse, allí no hay libertad de expresión y son los medios de comunicación internacional, como este medio de comunicación, han informado la verdad lo que estaba aconteciendo en Bolivia. Mi respeto, mi admiración a ese esfuerzo, el compromiso con la vida y con los derechos humanos. Y cuando le dicen Áñez, ¿qué le pasa por la cabeza a usted? Bueno, primero, su partido en las elecciones nacionales ha sacado del 4 o 5%. ¿Qué legitimidad, qué legalidad? Segundo, recién nos informamos que ya había condenado a la Bipala, al movimiento indígena, a los llamados collas. Bueno, allí los collas son los que viven en el altiplano boliviano, son también bolivianos, y condenando. Esa es la señora que está
de manera autonombrada, autoproclamada como presidenta, sin el respaldo. Bueno, solo quiero decirles, todos los actos del gobierno de facto son nulos y en el futuro qué problemas tendrá, eso veremos oportunamente. Presidente, Matías Rufet lo saluda. Sí, Matías Rufet, le quiere hacer una consulta. Presidente, Matías Rufet lo saluda, buen día. Muchas veces las grandes potencias toman partido por algún partido, justamente, valga la redundancia, en este caso Estados Unidos reconoce la dictadura, el golpe de Estado, como si fuera algo democrático. Dentro de Bolivia, para que la audiencia también lo dimensione, ¿qué importancia tiene, por ejemplo, el litio, la riqueza que marcan muchos especialistas, tiene como una gran reserva Bolivia respecto a otros lugares del mundo? ¿Esto también puede estar jugando un papel preponderante en lo que está pasando? La lucha histórica de la humanidad en el mundo es por los recursos naturales. Saben, hermanas y hermanos, quiero decir algo importante. Al margen que es un golpe a nuestro proceso de cambio, a la revolución democrática y cultural, golpe al indio, como quieren decir, golpe a los movimientos sociales, es un golpe a dos cosas sobre todo. Los indígenas, los movimientos sociales, con profesionales patriotas hemos demostrado que otra Bolivia, otro mundo es posible sin el Fondo Monetario Internacional, sin las políticas del Banco Mundial, que siempre sus políticas están condicionadas o chantajeadas a las privatizaciones. Segundo, nuestro delito es que haber empezado la industrialización del litio, el futuro energético para el mundo, que en esta industrialización a la cabeza del Estado, Estados Unidos está fuera, eso no nos perdonó, quiero que sepan. Otro día podemos desarrollar nuestro plan de instalar 41 plantas en 2 salares y en 2 departamentos, la mayoría en el departamento de Potosí y otro en Oruro. Que el Estado y sobre todo la cabeza de un indio y los movimientos sociales empecemos la industrialización de litio y con socios China, Europa, tiene que entrar Rusia por una cuestión de mercado y fuera de Estados Unidos. Imagínense, también son luchas de carácter geopolítico y tenemos la obligación como pueblos avanzar, también tener el control de nuestros recursos naturales, pero también el tema energético. Usted sabe muy bien, usted sabe como medio de comunicación, que hay crisis energética, crisis alimenticia, crisis. Entonces, prepararnos para aportar algo desde Bolivia al mundo entero. En un momento yo comentaba, en los cumbres me encontraba con los técnicos del presidente Macri, dije, conjuntamente tenemos que trabajar en la industrialización del litio, pero como estados. Tengo un gran deseo. No pierdo la esperanza. De verdad tengo mucha confianza en mi pueblo, en la parte grande para volver y cómo también nosotros podemos hegemonizar como región, no solamente como nación. Sí. Esa es nuestra responsabilidad. Ahí sí tenemos coincidencias con presidentes de gobiernos progresistas. Presidente, después le quiero consultar cuál es el análisis que hace, si puede, ¿no? Dentro de estas medidas que obligan a tener que contener algunas palabras o pensamientos, cuál es el análisis que hace del gobierno de Mauricio Macri para los argentinos. Pero hay mucha gente, muchos hermanos bolivianos que están llamando a la redacción, que se comunican a los teléfonos de Crónica HD. Y hay un solo mensaje, por lo menos de gran parte de la colectividad de Bolivia aquí en Argentina y aquellos que se comunican con nosotros. Dicen, queremos a Evo presidente, no queremos otro candidato, queremos a Evo Morales nuevamente conduciendo nuestro país, a nuestra querida Bolivia. Son algunos de los mensajes de una larga lista que recibimos. Digo, ¿usted va a pensar en un reemplazo a alguien que sea el candidato del MAS, que sea el candidato de Evo Morales, o va a aguardar un tiempo más y esperar si tiene la chance de regresar y ser nuevamente candidato? Todo por la paz en Bolivia, todo para evitar muertos, heridos. Renuncié a mi candidatura, renuncié a la presidencia para evitar muertos, heridos. Saben, si no renunciaba, tantos muertos estaban a cargo de Evo. Yo dije, paremos, antes de mi renuncia despedir públicamente, ya que hayan nuevas elecciones. Si quieren sin Evo,
Ya renuncio a nuestro triunfo en primera vuelta, todo por la paz, no quisieron. Después de que igual tantos muertos, ¿y para qué? Y esta renuncia obedece justamente que para mí el derecho a la vida está por encima de cualquier derecho. Y en mi gestión, hasta mi renuncia, ni un muerto a bala. Al día siguiente, muertos, en 10 días, 33 muertos. Hasta ahora los heridos siguen muriendo, son cerca de 36 muertos, me informan. Y quiero que sepa la opinión pública nacional e internacional, a la gente que está herida no dan atención médica, sino firman un documento donde se quieren hacer comprometer, no van a denunciar a la comunidad internacional de la masacre o del genocidio. Esa dictadura. Quiero decirle, en este momento están debatiendo en toda Bolivia, regiones, sectores, cuál es el mejor candidato. Tenemos 4 o 5 candidatos. Yo no soy candidato, no voy a ser candidato. No va a ser candidato. Aunque me corresponde ser candidato, constitucionalmente, solo para evitar conflictos, ya, esta vez renuncio a la candidatura, junto al compañero Álvaro García Linera. Pero pese a eso, seguimos siendo primeros en las encuestas de la derecha boliviana. Bien. Gustavo Chapur. Presidente, 2 consultitas en realidad brevemente. Primero, a ver, pues siempre se le ha cuestionado mucho esto y creo que usted nunca lo terminó de explicitar bien, que en realidad ya comenzó en el año 2016 una suerte de quiebre democrático allí en Bolivia cuando usted, digamos, pasó por alto el plebiscito, el no que ganó en ese momento para que usted pueda acceder a un 4º mandato. Eso por un lado, que es lo que siempre se le ha cuestionado. Y por otro lado, en la medida en que usted pueda opinar, ¿qué le parece esta nueva etapa que se está abriendo en este nuevo gobierno de Alberto Fernández y con incluso este marco de emergencia, esta ley de emergencia que se está tratando hoy? Perdón, antes que responda, porque no quiero que termine la huipala en el suelo. La huipala nunca en el suelo. Presidente. Cuidado, Marco. ¿La vamos a poner de vuelta acá? Muy bien. No, la vamos a poner acá por lo que significa para el pueblo de Bolivia y para toda la gente que nos está viendo en Crónica. La verdad que no queremos que termine. Le agradecemos mucho. Sí, presidente, su respuesta. Mira, en América Latina, en base al Pacto de San José, 3 presidentes han sido ratificados. Honduras, Costa Rica y Nicaragua. Inclusive uno de los bolivianos que cuestiona tanto la resolución constitucional o la habilitación constitucional, Tuto Quiroga ha ido a administrar el mismo caso donde un candidato se habilita mediante el Pacto de San José en Honduras, contradictorio. Entonces, al margen del proceso de cómo habilitar a un candidato, pues hemos cumplido con la Constitución correspondiente. Ahora, perdón, ¿cuál era la segunda pregunta? Con respecto a la nueva etapa política que se está abriendo en la Argentina, presidente, y hoy justamente se está sancionando una ley muy importante, ¿no?, por la emergencia social, económica y sanitaria en nuestro país. Y puede opinar en la medida en que pueda sobre esto. Es muy importante su opinión también para los argentinos. No, nuevamente quiero decir, yo tengo muchas limitaciones para comentar temas económicos, políticos de la República de Argentina. Disculpas, no voy a entrar a comentar, no es mi... Pero en lo personal sobre Alberto Fernández sí, hay una gran amistad además. En todo caso, por estatuto constitutivo de UNASUR, respeto entre presidentes electos, sean de derecha o de izquierda. Y tenía buenas relaciones con Macri, invité en su gestión, por ejemplo, pedí que nos venda tecnología, estamos instalando 3 centros grandes para combatir el cáncer. Podemos comentar bastante con el presidente, actual presidente, tengo buena amistad, repito nuevamente, dentro de los 4 presidentes estando presidente electo, ha hecho mucha gestión todo el día. Yo me acuerdo cuando estaba Selva adentro, nos llamó, estaba Monta adentro el día lunes, nos llamó, hablamos con el vicepresidente, ¿no?, el Álvaro García Linera, preocupados, porque era como salvar la vida. Por eso estoy agradecido con los 4 presidentes que hicieron mucha gestión
el presidente Alberto Fernández de México, de Paraguay, como también de Venezuela. Le hacemos la última consulta, señor presidente, y agradecemos nuevamente esta charla tan importante, no solamente para nuestros hermanos bolivianos aquí en Argentina, sino para aquellos que entendemos que hay o que existió un golpe de Estado en Bolivia. ¿Cuál es el sueño hoy de Evo Morales, personal y también para su pueblo? ¿Cuál es su sueño? ¿Cuál es su sueño personal y para su pueblo? Bueno, retomar el gobierno a nombre del pueblo boliviano, los movimientos sociales, el poder político en obreros, campesinos e indígenas, que los indígenas, campesinos, con nuestras profesiones demostramos que Bolivia no se muere, ningún elemento boliviano, menos pueblo enfermo. Y quisiéramos continuar con el pueblo organizado, movilizado a veces pacíficamente para seguir demostrando que otro mundo es posible desde Bolivia. La última pregunta la hace nuestro compañero Marco Bustamante. Marco. Sí, presidente, la última tiene que ver con los últimos acontecimientos que han ocurrido en La Paz, con los grupos de motoqueros, grupos armados paramilitares que están cazando a sus seguidores. ¿Cuál es el mensaje para toda esa gente que está en La Paz ahora, que está en el Alto, aguantando una persecución del gobierno de Áñez? Mira, no se puede entender que algunos grupos de la Policía Nacional tengan relaciones directas con los paramilitares. Los llamados motoqueros, he visto en la ciudad de Cochabamba, civiles armados y aliados de la policía para quemar sedes sindicales, para agredir a la gente humilde, para hacer patear a las mujeres indígenas de pollera. Están en los medios de comunicación. Y lo peor es que hasta ahora no hay ninguna investigación, ¿no?, de quienes hicieron la masacre, como dice el SIDH, o genocidio, ni un investigado, ni un encarcelado, menos las agresiones. La semana pasada, la presidenta autonombrada dota motos a los motoqueros. Ese es armar a los paramilitares. Es una ofensa a la policía, una ofensa también a las Fuerzas Armadas. Solo quiero decir al pueblo, organizarse para hacer respetar nuestros derechos. Le agradezco mucho, es infinitamente amable, gracias. Muchas gracias. El presidente Evo Morales hablando con Crónica. Dani. Destacar nuevamente la gentileza de Evo Morales, del presidente de Bolivia, el presidente actual de Bolivia, más allá de que nuestros hermanos sufren un golpe de Estado. Y destacar el gran trabajo de Marco Bustamante, que como nadie, representando a este medio, mostró lo que ocurría en diferentes puntos de nuestro país hermano. Gracias, presidente, y gracias, Marco Bustamante. Un héroe, Marco.